Tema 53. La dictadura franquista. Régimen político, evolución social y económica. Vale, primero voy a hacer como una especie de cronología del franquismo por años importantes. 1938, durante la Guerra Civil, promulga el Fuero del Trabajo, que es una de las primeras leyes fundamentales que promulgará el régimen. En 1939, entrada en Madrid del ejército sublevado, que ya vencedor, visita de Serrano Suñer a Roma y consejo de guerra a Besteiro. Además, se promulgan la Ley de Responsabilidades Políticas, que es otra ley fundamental, y se crea el Instituto Nacional de Colonización. En este año, que es cuando surge la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla, mejor dicho, España se declara neutral. Esto luego lo voy a ir comentando mejor. En 1940 se devuelven las fincas expropiadas por la reforma agraria de la República. Hitler y Franco se reúnen en Hendaya, se fusila a Companies y España se declara no beligerante, mandando la división azul al frente alemán al frente ruso oriental. En el 41, convenio de emigración a Alemania con 100.000 trabajadores. Y además se recluta la división azul, que será la que mande para ayudar a Alemania, como he dicho antes. Se crea el Instituto Nacional de Industria. En el 42 se promulga la Ley Constitutiva de las Cortes. En el 43 España vuelve a declararse neutral porque ve que Hitler va perdiendo. Aquí todavía tienen lugar las guerrillas antifranquistas, los maquis que se llaman. En el 45 se promulga el Fuero de los Españoles, que es una especie como de pseudo constitución, o sea, es donde se recogen un poco los derechos y deberes de los españoles, y la ley de referéndum nacional, que es, bueno, yo hablaré después de las leyes fundamentales. Además, en esta época tiene lugar el manifiesto de Lausana, en donde los monárquicos y don Juan, el padre del rey emérito don Juan Carlos, piden a Franco que abandone el gobierno. En el 46, la ONU condena a Franco y España, y además tiene lugar el aislamiento internacional, porque claro, colaboró con Hitler. En el 47, ley de sucesión a la jefatura del Estado, en el que Franco se nombra jefe de Estado vitalicio y su sucesor será el rey, porque España es un reino. Franco y don Juan se reúnen, pero se decide que Juan Carlos estudie en España. En el 50, USA emprende relaciones diplomáticas con España, porque Franco, bueno, esto lo explicaré un poco más adelante, pero Franco se empezó a declarar mega anticomunista y en un contexto de bloques comunista de la URSS contra Estados Unidos capitalista, y entonces, bueno, pues Estados Unidos ve que España le viene bien geoestratégicamente hablando, ¿no? Por lo que al final la ONU le levanta el aislamiento y empiezan las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En el 51 tienen lugar huelgas en diferentes zonas de España. En el 52 España entra en la UNESCO. Se lleva a cabo el Plan Badajoz. Tiene lugar el fin del racionamiento de la alimentación y los primeros créditos de Estados Unidos a cambio de bases navales y militares, mejor dicho. En el 53, pactos de Madrid con Estados Unidos, pues en base a lo que yo he dicho antes, ¿no? El dinerico a cambio de bases militares. Y también el concordato con el Vaticano. En el 55, España entra en la ONU. No vuelve, entra. En el 56, crisis universitaria y se lleva un acuerdo comercial con Francia. España entra en la OIT. En el 57, ministros del Opus, tiene lugar también la guerra del IFNI. En el 58, ley de principios del movimiento. España en el FMI. Tiene lugar una huelga en Asturias. En el 59 se establece el plan de estabilización de la peseta. En el 62, solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea. Tiene lugar el contubernio de Múnich por monárquicos juristas, lo que se llamó contubernio de Múnich. En el 63, primer plan de desarrollo. Carta de 102 intelectuales a Franco contra la tortura. En el 65, agitación estudiantil.
En el 66, Ley Orgánica del Estado. Se hacen elecciones sindicales y se hace una reforma de la Seguridad Social. En el 67, Ley General de la Seguridad Social. Tiene lugar la inflación, hay manifestaciones obreras y subida del paro. En el 68, primer atentado de ETA mortal. En el 69, estado de excepción durante 2 meses. Tiene lugar el escándalo Matesa, cesión del IFNI a Marruecos. Las Cortes nombran a Juan Carlos como sucesor de Franco. En el 70, Ley General de la Educación, lo de la EGB, cuando la gente que estudió la EGB pues lo conoce. Diplomacia con países del este. Acuerdo preferencial con el mercado común. Se tiene lugar el proceso de Burgos. En 1972, tercer plan de desarrollo. Suben la agitación obrera y universitaria. Franco limita a los aperturistas y pone a Carrero Blanco como jefe de Estado. De Estado no, de gobierno, se me da la olla. En el 73, muere Carrero Blanco de aquella manera. Proceso a Bueno, se establece como sucesor Arias Navarro, que es aperturista, pero no mucho. En el 74, aperturismo frustrado del régimen, se crea una junta democrática, hay grupos terroristas, el Grapo, el FRAP, en fin, todos estos antifascistas y tal. Son ejecutadas a Grotoville, Puig-Antich y Heinz Chef. Y en el 75 muere Franco y hay movimiento de la ciudadanía. Vale, una vez hecho el franquismo año a año, ahora voy un momento a repasar las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales son el Foro del Trabajo, que se promulgó en el 36, en el que establecía la regulación de muchos aspectos de la vida laboral y económica. Estaba influenciado por el modelo fascista italiano, la Carta di Lavoro. La Ley de Responsabilidades Políticas en el 39, cuando acabó la guerra, es la ley que permite la represión franquista de posguerra y cargarse a todo lo que oliera a república o tuviera algún tipo de relación pasada o ideológica con la república o cualquier partido de izquierdas. La ley constitutiva de las Cortes en el 42. Tras el giro de los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler empieza a perder batallas y territorio, pues Franco le ve las orejillas al lobo y empieza a hacer cosas como para lavar la cara al gobierno, al Estado, ¿no? Entonces, con las Cortes, pues crean estas Cortes como elemento de colaboración con el poder que mantenía Franco, pero bajo su función es consultiva, básicamente. ¿Quiénes harán de diputados? Pues los antiguos, o sea, los diputados no se llamarán diputados, sino que se llamarán procuradores, como los antiguos procuradores del reino cuando los reyes católicos. Que bueno, al fin y al cabo, bueno, esto ahora lo cuento. Fuero de los españoles, en el 45, donde reconoce derechos y deberes de los españoles limitados por el interés de la nación. Es como lo que decía, un intento de lavado de cara democrático ante la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya cuando ganaron la guerra. Ley de referéndum nacional, también en el 45. Regula y establece el uso del referéndum para asuntos importantes. Es una parte integrante del citado, pues eso, lavado de cara, ¿no? En el 47, la ley de sucesión a la jefatura de Estado. Configura a España como un reino en el que Franco es el jefe de Estado vitalicio y se crean las figuras de Consejo del Reino y Consejo Vitalicio. Pasamos a los años 50 y tenemos la Ley de Principios del Movimiento Nacional en el 58. Esa establecía la base jurídica del franquismo y los principios ideológicos del régimen basado en las ideas de patria, familia y religión, los 3 pilares del régimen. Ley Orgánica del Estado en 1967 establecía la separación de las figuras de jefe de Estado y del gobierno conforme a la monarquía. Establece elecciones a procuradores, que son los diputados que antes comenté, por los tercios familiar, municipal y sindical. También establece la posibilidad de asociaciones políticas dentro de la ideología del régimen. Y la última ley fundamental promulgada fue en el 76, Ley para la Reforma Política. Aquí Adolfo Suárez consiguió endiñar esta ley como ley fundamental para poder desmontar el franquismo desde dentro, ¿no? Bueno, luego, las otras leyes que he mencionado, como la de la Seguridad Social y la de la General de Educación, no son leyes fundamentales. De la Ley Orgánica del Estado, que fue la última ley fundamental promulgada durante la vida de Franco, pasamos a la Ley
para la reforma política en el 76. Vale, evolución política. Voy a hacerlo un poco todo así a la vez, ¿vale? O sea, por fechas, porque bueno, la dictadura franquista pues se puede dividir en tres partes importantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la parte de la fase del aislamiento internacional y cuando ya empieza a ser reconocido, pues se acaba ese aislamiento y comienza lo que es el desarrollismo, ¿no? Que es, pues mira, una primera parte pues hasta el 45, luego la parte de posguerra, que es el aislamiento, posguerra mundial me refiero. Luego los años 50, que es en el que se empieza a ver cierto, bueno, a ver cierto aperturismo, y luego a partir del 59 con el plan de estabilización, pues comenzaría el desarrollismo, ¿no? Cuando empiezan los tecnócratas del Opus a gobernar. Y luego ya una última fase, que es en el año 73, que es cuando comienza la crisis de la dictadura, hasta que se muere y ya comienza la transición. Vale, pues vamos a ir por partes. Primeramente, política internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues claro, evidentemente, como decía antes, España se declara neutral, aliado de Hitler. España estaba hecha mierda, entonces, después de la guerra civil, entonces tampoco podía participar mucho más. Pero a partir de 1940 pasó de neutral a no beligerante, como paso previo a su entrada como aliado de Alemania. Una cuarta parte del comercio exterior se hacía con ellos, de hecho, fue fundamental la exportación de wolframio para Alemania. Los puertos españoles se usan para abastecer la flota alemana. En el 40 tiene lugar la entrevista en Hendaya entre Franco y Hitler, que no entra en la guerra, pero porque Hitler no aceptó las condiciones, quiere ampliar el protectorado de Marruecos a costa de Francia y la entrega de armamento y recursos. O sea que, bueno, aquí Franco se vino arriba, ¿no? Y dijo, aunque no entra en la guerra, sí que envía la División Azul, que comenté antes, que es de voluntarios falangistas, para ayudar a Alemania en la invasión de la URSS y vengarse de la URSS por ayudar a los republicanos. Manda a 40.000 soldados voluntarios y por otra parte, 10.000 republicanos luchan en el ejército libre francés. O sea, en fin. Desde el 43, al ver que Alemania estaba perdiendo, España cambió su posición otra vez a neutral y al final de la guerra, pues muchos nazis se refugiaron en España para evitar ser juzgados. Ahí, bien. Vale, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, pues la dictadura es unipersonal. Franco es dictador, se autodenomina caudillo, generalísimo, concentra todos los poderes, crea el partido único y tiene una fuerte represión de la oposición, lo que ya sabemos. Pero en el gobierno las familias o grupos ideológicos y tienen rivalidad entre ellos por contar con el favor de Franco y por acaparar el poder. Las tres primeras son los pilares del régimen. El ejército, que es la primera familia, siempre son los más numerosos del gobierno. Su principal responsabilidad es reprimir a la oposición. El otro es el Movimiento Nacional o Falange, que dota de cobertura ideológica de tipo fascista al régimen. Relacionado con la Falange está la sección femenina, única desde 1937 para formar a las mujeres en los valores tradicionales. Aquí es cuando se promulga el fuero del trabajo y la ley de las Cortes, en las que nombran diputados designados a dedo y con poder únicamente consultivo, lo que comentaba antes. Predominante durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial con Serrano Suñer, cuñado de Franco. El cuarto punto o pilar del régimen es la Iglesia y los católicos que se integran en el Estado y controlan la educación, los cargos políticos. Franco propone terna de obispos tras el concordato del 52. Y por última parte, los monárquicos que tienen menor peso, ya que Franco decide hacer vitalicio su gobierno. En economía, durante la Segunda Guerra Mundial, hambre, cartillas de racionamiento y control de los precios. Los agricultores entregan parte de su producción y a precios fijados al Servicio Nacional del Trigo y a la Comisaría Nacional de Abastecimiento y Transporte. Tiene lugar el mercado negro o extraperlo, que es la venta de productos a mayor precio del legal, y la corrupción, obviamente.
Control de las exportaciones, las importaciones y la industria. En el 39, la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional y la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. Son las leyes que se promulgan para el tema. Socialmente, los grupos sociales en los que se apoya el régimen es la oligarquía terrateniente y financiera, la élite eclesiástica, los funcionarios tanto administrativos como de clases medias beneficiadas por apoyar al bando nacional y la gran masa de campesinos influidos por la Iglesia, sobre todo en el norte. Muchos emigran a Europa y América huyendo del hambre también. Vale, en cuestión de cultura, nacionalcatolicismo, nacionalismo español más catolicismo, esto es una cosa. Antiliberalismo y antiparlamentarismo, anticomunismo, el famoso complot judeo-masónico de que decía Franco. Militarismo, lo que viene siendo un rasgo común de los regímenes totalitarios. ¿Qué más? Formación del espíritu nacional en las escuelas y en la universidad. Bueno, en fin. Desde el 45 hasta el 53, que es el periodo de aislamiento diplomático, hasta el 50-53, que es cuando ya ganan los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues lo que comentaba, que la ONU pues, aprueba una resolución condenando a Franco y recomendando la retirada de embajadores. España no recibió las ayudas económicas del Plan Marshall, solamente contó con la ayuda de Argentina con la dictadura de Perón y Portugal con la dictadura de Salazar. Tras la victoria aliada, en política nacional, pues se tiene lugar un acercamiento a democracias, ¿no? Echando a los falangistas del poder y toda ideología y parafernalia, el saludo fascista, con el brazo en alto y demás, ¿no? Y con nuevas leyes, como el Foro de los Españoles y la ley de referéndum, que ya comenté antes. Además, se neutraliza a los monárquicos, tiene lugar el Manifiesto de Lausana y la Ley de Sucesión del Reino. Bueno, esto ya lo que he comentado un poco antes. En esta época tiene lugar la autarquía económica, que es la búsqueda de la autosuficiencia mediante el control de la producción. Se crea el Instituto Nacional de Industria, que promovió a varias empresas, Endesa, SEAT, Casa, Ensidesa, etcétera. Programas que son, también se llevan a cabo programas públicos de inversión agrícola, política hidráulica y de regadío, el Instituto Nacional de Colonización, que comentaba antes. Todo esto fracasó mientras el resto de Europa crece, España queda estancada, evidentemente. Luego hablaré un poco de la evolución económica más detenidamente. Años 50. Más o menos desde el 50-53, Estados Unidos rompe el aislamiento por la Guerra Fría, porque lo que comentaba antes, que en la Guerra Fría pues, existe ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Como Franco se declaraba a todas voces anticomunista, pues Estados Unidos se da cuenta y le interesa tener bases militares en España. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Tajo, consigue romper el aislamiento diplomático y en 1950 Estados Unidos establece relaciones diplomáticas y la ONU hace una nueva resolución anulando el aislamiento. Claro, es que Estados Unidos era quien manda y si a Estados Unidos le conviene qué tal, pues ya, en fin. Entonces, se dan los primeros créditos y comienza la recuperación económica gracias a la inyección económica de Estados Unidos. Tiene lugar el nuevo concordato con el Vaticano en el 53 y los pactos de Madrid en el 53 también, donde se llegan a acuerdos militares con Estados Unidos, por la que España obtiene dinero y Estados Unidos 4 bases militares y derecho de paso nuclear. Aquí nada. España entra en la ONU en el 55 y Estados Unidos fuerza a España a no resistirse a la cesión del protectorado de Marruecos al nuevo Marruecos independiente en el 56. Vale, política nacional. Tiene lugar disturbios en el 56 por los falangistas que fueron apartados del poder. Los tecnócratas del Opus que se aparecen como nueva familia y accede al poder en el 57. Tiene lugar la ley del principio del movimiento que ya he comentado antes. Para compensar, se organiza para que sean autónomos tras Franco. España se proclama una monarquía tradicional y católica con democracia orgánica. Sí, Franco dijo que lo suyo era democracia orgánica. El chiste se cuenta solo. Y
En economía, bueno, pues como comentaba, pues en el 52 comienzan los primeros créditos de Estados Unidos, se acaba el racionamiento y del control de precios para atraer inversiones. Aumenta la producción industrial de los años 50 y de los precios, y también suben los precios con inflación. Vale. Explicar un poquito cómo iba el tema de la autarquía. El objetivo era, pues, precisamente la autarquía económica, era ser autosuficientes. ¿Cómo? Pues con medidas como la planificación estatal, potenciación de la agricultura, creación de empresas públicas a través del Instituto Nacional de Industria y proteccionismo y control del mercado exterior. Resultados: retraso agrícola, inflación, retraso industrial y descenso de la renta nacional. El fracaso de la autarquía llevó al plan de estabilización en el 59, con el que se conoce fase del desarrollismo, coincidiendo también con el gobierno de los tecnócratas del Opus. Con ese desarrollismo, con el plan de la estabilización, ¿qué objetivos tenían? Pues crecimiento de la producción, pleno empleo, mejor reparto de la renta e integración de España en la economía mundial. ¿Con qué medidas? Devaluación de la peseta, recorte del gasto público, restricción del crédito, congelación de los salarios y liberalización de los mercados. Y además, los planes de desarrollo entre el 62 y el 75, que tendría ventajas fiscales a la inversión, pero también generarían polos de desarrollo, es decir, zonas muy desarrolladas, como pasó con la industria que se llevó al norte y Cataluña, al norte peninsular, País Vasco y demás, y Cataluña. Y luego el resto de la zona muy ruralizada, pues el resto de España muy ruralizada. Bueno, y en Madrid también, industria. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues altas tasas de crecimiento, flujo de divisas de migrantes y turismo. Recordemos que en la época ya de los años 70, de los años 60, pues como hubo esa apertura internacional, vino mucho turismo y además los emigrantes españoles mandaban divisas desde el extranjero. También se facilitaron las inversiones extranjeras, hubo un éxodo rural masivo. Otro de los resultados fue el éxodo rural masivo, que la gente del campo se fue a las ciudades a trabajar en la industria. También hubo un aumento de las exportaciones, persisten las desigualdades regionales que se dieron a raíz de los polos de desarrollo. Hubo un descontrol urbanístico, claro, un boom urbanístico a raíz del turismo por toda la costa, en fin, pues hoteles y casas. Y además persiste un desigual reparto de la renta, o sea que al final, bueno, pues van arrastrando otra serie de problemas. Y luego llegamos, pues, el desarrollismo que tiene lugar en los años 60 y hasta el 75, que muere Franco, bueno, pues la economía ya más o menos lo he comentado. En política internacional, bueno, pues tenemos que los objetivos de los gobiernos tecnócratas es mantener buenas relaciones con Estados Unidos, que tiene éxito gracias a la Guerra Fría, es ingresar en la Comunidad Económica Europea, que se fundó en el 57, pide su admisión en el 62, pero se rechaza. Solo consiguen un acuerdo preferencial en el 70. Se lleva a cabo la descolonización, con la independencia de Guinea en el 68 y la cesión de IFNI a Marruecos en el 69. En política nacional tiene lugar la nueva familia política, los aperturistas, que aparece ahora, que buscan democratizar el régimen y buscan que tengan menos poder para los tecnócratas del Opus, Manuel Fraga y José Solís. Bueno, en el 66 ley de prensa, en el 67 la ley de libertad religiosa, la ley fundamental de ley orgánica del Estado, que ya he comentado, y aquí pasa en el caso Matesa, en el 69, que es un escándalo por los créditos del Banco Español de Crédito sin justificar a una empresa que mantenía en sus cuentas. No, que mentía en sus cuentas, perdón. Implicados ministros del tecnócratas como Navarro, que son indultados por Franco. Cambio de gobierno. Franco destituye a los tecnócratas y aperturistas y nombra nuevos tecnócratas del Opus. Carrero Blanco es el hombre de confianza de Franco, vicepresidente, hombre fuerte desde entonces. Las Cortes nombran a Juan Carlos, sucesor de Franco, como rey en el 69, con la idea de que mantenga el régimen, acción impulsada por Carrero.
Aquí aparece una fuerte oposición al régimen. El sindicalismo se reorganiza con huelgas desde el 51. Comisiones Obreras ilegal se crea en el 62, impulsado por el Partido Comunista. Que se infiltra en el sindicato vertical. El Partido Comunista Español es el único partido que se mantiene clandestinamente dirigido desde fuera por Santiago Carrillo. Bueno, surge también un movimiento estudiantil muy bestia. Crece el nacionalismo en Cataluña y País Vasco, pero con escasa organización. ETA es una escisión de PNV y hace el primer atentado terrorista mortal que comentaba antes. En el 70 tiene lugar el proceso de Burgos, que comenté anteriormente, donde se encarcela a 10 etarras y se condena a muerte a 6, pero luego se conmutan. Existen escisiones dentro de los grupos de apoyo. El clero de izquierdas, los curas rojos, desde el Concilio Vaticano empieza también a oponerse al régimen. Los monárquicos juanistas en el 62 se reúnen en lo que se llamó Contubernio de Múnich, que reunió la derecha liberal, monárquicos juanistas, democracia cristiana, se reúnen en esa ciudad y piden que no se acepte a Europa en la Comunidad Europea hasta que no sea democrática. A Europa no, a España, jolín, que no se acerque a España. ¡Oh, es que me lío toda! Que no se acepte a España en la Comunidad Europea hasta que no sea democrática. Y también los partidos carlistas de izquierdas, desde el Partido Carlista en el 71 y falangistas de izquierdas. Anda. Bueno, pues aquí tenemos también que existen disturbios sindicales y callejeros, el terrorismo también desde el otro grupo terrorista a partir del 73 con el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y comunistas disidentes del Partido Comunista que asesinan policías. El régimen de condenas a muerte. ¿Qué más por aquí? La Junta Democrática se crea en el 74 y en el 75 la Plataforma de Convergencia Democrática, que es el ala derecha del PSOE, gana el Congreso de los Suresnes y reconstruye el partido. Y partidos de centroizquierda que prefieren reforma. Bueno. La crisis a partir del 73 pues coincide con la crisis del petróleo. Tiene lugar la inflación y reducción de la entrada de divisas por turismo y remesas y por inversión. Resulta aumento del desempleo y fin del crecimiento, lo que lleva al aumento de la tensión social. A nivel internacional, pues tiene lugar también la Revolución de los Claveles en el 75, que es un golpe militar contra la dictadura portuguesa. Aprovechando la agonía de Franco, Marruecos hace la Marcha Verde y ocupa parte del Sáhara. Tienen lugar los acuerdos de Madrid en el 75, donde se ceden el Sáhara a Marruecos y Mauritania, olvidando la promesa de referéndum a la población del Sáhara español. O sea, los deja para ahí tirados. Nueva familia política. Aparecen los inmovilistas o búnker. Aquí ya teníamos que, bueno, aparte de teníamos a los tecnócratas del Opus, luego los aperturistas y luego ahora empieza otra familia, ya es la séptima, con los inmovilistas o búnker, los que no quieren que nada cambie, los que quieren que nada cambie, vaya. Contrarios a las reformas aperturistas y quieren preservar el sistema. En el 73, Franco quita a los aperturistas y da más poder a Carrero Blanco, nombrándolo jefe de gobierno en el 73, en respuesta al enfrentamiento entre aperturistas e inmovilistas, pero es asesinado por ETA. El sucesor será Arias Navarro, que es aperturista, pero su aperturismo es un poquito de palo. Hace el estatuto de asociaciones políticas, pero exige que acepten los principios del movimiento, por lo que pierde legitimidad y credibilidad. Entonces, pues al final, en este mejunje político, resulta que en el 75 palma Franco y comenzaría la transición española democrática, que esto ya pues no entra en el tema, pero bueno, siempre se puede comentar un poquillo de lo que pasó después.
Entonces, bueno, pues ya está. Hasta aquí el tema 53, dictadura franquista.